Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Recientemente, hace menos de 8 días, el IPCC. El IPCC es una agencia internacional que aglutina a científicos ambientalistas de todo el mundo y que está sostenida por la Organización de las Naciones Unidas. Entregó su informe de investigación sobre el estado ambiental del mundo en los últimos 10 años y advirtió puntualmente de que las consecuencias de la intervención humana en la naturaleza se están acelerando, que la ventana de no retorno que estaba 30 años adelante en el tiempo realmente está mucho más cerca. Esa ventana de no retorno, ese punto de inflexión en donde los daños que estamos causando a la madre tierra serán totalmente irreversibles. Este informe, que fue aprobado de manera unánime por los 195 representantes de los Estados miembros de las Naciones Unidas, deja en claro algo que se está advirtiendo hace mucho tiempo. La raza humana, la especie humana, nosotros los humanos somos el principal cáncer de este planeta. El único lugar habitable y en donde se puede generar vida en todo el universo, al menos hasta ahora, no hay pruebas que hablen de lo contrario. Entonces, por ese lado, la responsabilidad está en las pequeñas y grandes acciones, pero la situación es concreta. Un ejemplo contundente, y de esto vamos a ampliar en el programa de hoy, un ejemplo contundente de lo que está pasando con el río Paraguay en el puerto de Asunción. El año pasado se marcó una cifra histórica en 130 años, menos 55 centímetros midió el río Paraguay en el puerto de Asunción, menos 55 centímetros, debajo del cero. Esa marca histórica, trágica por cierto, rota luego de 130 años de mediciones. Este año estamos camino a que vuelva a ser rota esa marca. Entonces, la situación está ahí, de manera concreta, el problema está ahí. Más allá de lo ideológico, más allá del debate político, hay una cosa cierta: la madre tierra nos está advirtiendo y nos está diciendo que el tiempo se está acabando, y es algo muy serio. A la vuelta al corte con el primer tema del día de hoy. Recientemente, pocos días atrás también, en un programa de televisión de la Argentina, el prestigioso periodista argentino Jorge Lanata dio a conocer un informe en el marco de su programa semanal que habla sobre que Paraguay es el país con mayor y mejor expectativa económica en Latinoamérica, incluso en el marco del COVID. Además, por los números macroeconómicos y también de alguna manera los números que hablan sobre la microeconomía, sobre la economía de calle, la llamo yo, hablan de un país que está recogiendo los frutos de un trabajo que lleva aproximadamente unos 20 años. Pero hay mucho más que hacer todavía, hay mucho más que plantearnos, hay mucho más que esforzarnos para que esto incluso mejore mucho más. Y ustedes dirán, un tema económico en un programa judicial. Acuérdense que acá tocamos temas de leyes, tocamos temas judiciales, también tocamos temas que tienen que ver con respecto a la energía que hay entre lo jurídico, lo político y lo legislativo. Hoy nos acompañan dos distinguidos y jóvenes colegas, por cierto, Pablo Velázquez, abogado, y también Rodolfo Espínola Imas, también abogado. Ellos están planteando de un tiempo a esta parte la necesidad de impulsar aún más todas aquellas normativas, las vigentes, pero también debatir para que se aprueben otras que engloben y faciliten la creación de empresas en el Paraguay, que sea mucho más rápido, que sea mucho más efectivo. Bienvenido Pablo, bienvenido Rodolfo, gracias por estar con nosotros. No sé con quién comienzo contigo. Pablo. Pablo, sí. Pablo, contanos cuál es el planteamiento que ustedes están haciendo de esta manera que están queriendo impulsar un poco el debate.
Sí, en primer lugar, buenas noches, Héctor. Un gusto estar acá. Saludar a vos y a toda la audiencia de Causa Justa. Estamos contentos de poder tratar este tema de las EAS, que significa Empresas por Acciones Simplificadas, que sin duda puede traer grandes beneficios tanto a la economía nacional, que vamos a explicar por qué, y también a todos los actores de la economía, que son las personas, los ciudadanos, toda persona que realiza cualquier actividad comercial, cualquier negocio, siempre que este nuevo tipo de empresa, que ya es posible constituirla en Paraguay, sea correcta y adecuadamente tratada, constituida y entendida por sobre todas las cosas. Rodolfo, ¿cuál es la situación hoy día? ¿Facilita la creación de empresas? ¿Facilita la captación de capital? ¿Somos un país de puertas abiertas a la inversión seria, a la inversión real? Héctor, antes que nada, buenas noches también para vos y toda tu audiencia. Bueno, un poco justo con la pregunta, contar que esta EAS, espera que voy a cortar esto. Quítate, Sí, no te me voy a quitar. preocupes, es un problema el tema del tapabocas, Tema el del tapabocas, anteojo. sí. Nosotros que usamos anteojos es un problema, no te Te preocupes. lo preguntaba antes de cámara justamente. Bueno, un poco, ¿de dónde nace la EAS acá en Paraguay? Justamente un poco lo que mencionabas, acompañado de un paquete de leyes en realidad que impulsa el Banco Mundial. Esto viene a Paraguay, en realidad con un paquete de leyes que eran 4 leyes. Algunas se aprobaron, estaban en estudios, la EAS sobrepasó ya los estadios y hoy viene a constituirse una realidad en Paraguay. Es a través del ranking del Doing Business que en Paraguay necesitaba mejorar en aquel ranking, es el clima de negocios, ¿verdad? Entonces, constituye una nueva herramienta realmente para los inversores nacionales y extranjeros para impulsar y dinamizar la economía, ¿verdad? Y sí, ir siempre escalando y mejorando en lo que es el clima de negocios, que es un indicador del Banco Mundial y es un indicador muy fijado, muy mirado por todos los organismos internacionales y las empresas. Ujú. Así es. Pero somos un país que es atractivo económicamente. ¿Es fácil abrir empresas acá? ¿Es fácil iniciar una actividad comercial o es complicado, Pablo? En mi opinión, somos un país bastante atractivo en los papeles, pero todavía nos faltaba ese paso de conciliar lo público con lo privado para que sea finalmente un país atractivo realmente, tanto en los papeles Con un clima como de en la negocios práctica. ideal. Exactamente. Yo creo firmemente que con este nuevo tipo de empresas se va a dinamizar bastante toda la cuestión de la constitución, que siempre es la parte más tediosa, Ujú. y sí va a facilitar bastante a todas las personas, como dije, y ojalá, como dijo Rodolfo, ese clima de negocios en Paraguay sea todavía mejor y podamos atraer a todas las personas que por A, B o X motivos quieren salir de sus países y convencerlos de que vengan a Paraguay. O también apostar a los emprendedores pequeñitos, medianos y grandes que quieren seguir emprendiendo en Paraguay, en nuestra patria, la patria de todos. Exactamente, y justamente eso nosotros que todo el día estamos hablando con las personas, nos dimos cuenta de que antes habían dificultades, habían algunos obstáculos que a veces implicaban una renuncia por parte del emprendedor, por parte de la persona, del grupo de Claro, personas. pero quiero entender, quiero que le expliquemos a la audiencia lo siguiente. Esta EAS no es que es algo que está dirigido al gran empresario exclusivamente, al gran capitalista, al gran capitalista, al que se va al banco y por la cara nomás luego ya le dan 100 millones de dólares. Está dirigido a esa ama de casa que toda la vida hizo almohadas para la familia y que quiere comenzar a vender. Un ejemplo de emprendedurismo Ujú. lo tuvimos durante esta pandemia. Es impresionante que la cantidad de gente que perdió su trabajo y comenzó a emprender, o emprendió mucho más aún. También va a esa gente este tipo de leyes, ¿verdad? A ese tipo de ciudadanos o ciudadanas beneficia este tipo de leyes. Por supuesto, Héctor, y una de las notas esenciales justamente de lo que son las empresas por acciones simplificadas es que separa el patrimonio integrado a la EAS propiamente con la persona o las personas que lo integran en calidad de accionista, ¿verdad? Ujú. Y ahí viene justamente la parte interesante de esto, que es la mayoría de las personas en Paraguay, digamos que están en la microeconomía o incluso también en la mediana economía,
lo hacen de una manera muchas veces en forma unipersonal y están comprometiendo su patrimonio ¿Su personal capital? o todo su capital directamente. O piden un préstamo y ponen de garantía, no sé, el auto y Así para, mismo. para vender empanadas, si no se vendieron bien la empanada y el auto lo Así pierde. mismo. Entonces, una de las notas también, déjame decírtelo, que es que puede estar constituido por un solo accionista, ¿verdad? Y que Denme las características de las AEAES y lo que ustedes están planteando como profesionales del derecho y que están muy interesados en que esto se vaya expandiendo. Pablo, por favor. Sí, una de las principales ventajas es que se eliminan ya esas ficciones legales que antes las personas debían de recurrir. ¿Cuáles son estas ficciones legales? La necesidad de que haya algún socio más. Llamaba al cliente y preguntaba, quiero constituir una empresa, una sociedad anónima o la que fuere, y nosotros le pedíamos 2 personas sí o sí mínimo. Ellos ahí se sorprendían, ¿por qué 2? No puedo ser solo yo. Le respondíamos que no. Antes no se podía. Antes no se podía, y eso qué implicaba lo que decía antes, a la renuncia de formalizarse, cosa que se elimina ya con este nuevo tipo, y la otra ficción también muy común que seguramente le pasó a varios, o pedimos o fuimos pedidos, de ser síndicos de una empresa, que es obligación de una sociedad en este caso, que es una obligación de una sociedad anónima, cosa que ya se elimina esta necesidad, esta obligación de que exista un síndico. Llamamos a una persona, haceme el favor, por favor, porque me piden que debe haber un síndico y no tengo, ¿será que vos podés ser? Y esta persona fungía de síndico, pero en realidad no lo era, ¿verdad? A ver, en un ejemplo, este tipo de leyes que ya están vigentes, no sé en qué tipo, de qué año, que regulan este tipo de empresas Sí, y que, digamos, puede ser unilateral, ¿verdad? Unipersonal, perdón. Facilita la formalidad del emprendimiento. Porque yo me quiero ir, obviamente, porque este tipo de leyes yo creo que está mucho más dirigida, este tipo de leyes mucho más dirigido a ese pequeño emprendedor, a ese mediano emprendedor que tiene su propio capital, que tiene su propio objetivo, ¿verdad? Más que a grandes empresas, o estoy equivocado en ese concepto. así es, Héctor. Y desde el punto de vista de que, bueno, lo que el gobierno también lo promociona y lo que promocionaron los gobiernos vecinos a Paraguay, es que este tipo de sociedad se constituye de manera 100% digital en un plazo, digamos, rápido. En Paraguay lo promocionan en 72 horas y eso en tiempo significa dinero para las personas que quieren formalizarse, ¿verdad? ¿Y por qué te digo eso? Inclusive mucha gente del interior o de Asunción mismo, ¿verdad? Cuando quería constituir anteriormente otro tipo de sociedades como la que teníamos, la sociedad anónima, la SRL y otras, el tiempo para formalizarse y para que su sociedad pueda estar efectivamente funcionando y operando en el mercado llevaba meses. Y el tiempo que te incurre ir de una institución a otra, ¿verdad? De manera física, todo eso generaba lo que decía también acá el colega Pablo, que la persona vaya renunciando a formalizarse, ¿verdad? Entonces el gobierno también adopta este tipo de sociedades de una manera, da una respuesta a todos aquellos emprendedores que estaban necesitando, ¿verdad? Y 100% digital. Y tiene muchas ¿Y notas. cómo se puede hacer? Necesariamente se tiene que recurrir a abogados especialistas en la materia como ustedes, porque ustedes son abogados especialistas en la materia de formación y de creación y de sostenibilidad legal de emprendimientos empresariales. ¿Se tiene que hacer eso? ¿Cómo se puede hacer? No, uno puede entrar directamente al sistema unificado de apertura y cierre de empresas que él hace, y ahí puede, mediante el llenado de un formulario único y luego de pasar por unos trámites previos, constituir la empresa. No es necesario recurrir a un profesional que lo haga, pero sí siempre, porque este sistema te provee de un estatuto estándar, es recomendable que sea revisado, sea analizado para ver si conviene al emprendimiento, al negocio que las partes que las personas desean realizar. Porque ya ocurrió de que viene una persona, nos dice, tengo constituida ya una EAS, quiero hacer tal cosa, y le salimos con la respuesta sorpresiva para ellos de que esa actividad no está permitida para ese tipo de empresa, que es la EAS. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, se recomienda que se consulte a un profesional de manera a no meter la pata y que sea otra vez un perjuicio para la persona, Pero para el emprendedor. lo que ustedes están, con esta participación de ustedes, lo que ustedes están es impulsando, enviando un mensaje a la ciudadanía de que si podés emprender y ves que es demasiado complicado emprender porque te exigen demasiadas cuestiones, que hay empresas
de acción simplificada que vos de manera unipersonal la podés crear, puede ser vos tu único socio, no hace falta tener sociedad, no hace falta tener síndico, sos vos, y también ese tipo de leyes protege tu capital, protege tus bienes, o sea, divide al así es. individuo del emprendedor, ¿verdad? Si no estoy equivocado. Exactamente. Ese es el mensaje más claro y fuerte que queremos dar Sí. a toda persona que realiza negocios, comentarle de que hay un tipo de empresa que si lo constituís va a separar tu patrimonio con con el de la empresa, con el de tu familia, y no vas a comprometerle a nadie más que aquello que aportaste efectivamente. Y por sobre todas las cosas, la simplicidad en la organización que también Sí. implica una EAS, a diferencia de otros tipos societarios que ciertamente todos probablemente somos o socios o parte de alguna sociedad. Hay muchos trámites, hay muchas comunicaciones, hay publicaciones, hay varias cosas que eso se ven eliminadas ya con esta EAS. Esto beneficia el impulso económico y también la formalidad de la economía finalmente, Rodolfo. No, totalmente, por supuesto que sí, porque genera, digamos, un dinamismo en la economía propiamente. Las personas pueden empezar a facturar, a hacer un montón de cosas con su empresa por acción simplificada, ¿verdad? Hasta esa persona que tiene el puesto de venta de chipa y de cocido ahí Sí. sobre calle Palma. Es también una realidad. Hasta que- ellas pueden, Es también una ¿verdad? realidad que hay que decir, no sé si advertir, pero por lo menos Sí. que tener en cuenta, ¿verdad? Que tener una sociedad, por más de que, digamos, sea de esta manera con tantas facilidades, genera algunas cargas con el fisco, ¿verdad? Obligaciones. Obligaciones que hay que cumplir, ¿verdad? Porque no es que uno lo pueda crear nada más y tenerlo así, ¿verdad? Pero eso es mucho mejor que estar en la informalidad. No, totalmente. Porque si vos sos formal puedes tener préstamos, sos Totalmente. sujeto Y de ahí- crédito, ahí pero hay un- también si sos formal, Ahí- a través de este tipo de leyes está tu vida individual y Así tu vida mismo. empresarial apartadas y tus Exacto. bienes personales están protegidos. Ahí hay un punto justamente que quiero tocar. Para cerrar, por favor, Tocar, Rodolfo. Héctor, sí. Que las empresas por acción simplificadas no es, digamos, un tipo societario nuevo, novedoso que nosotros Sí. estamos acá tratando de E innovar. inventar la pólvora. Se ha hecho en la región y en diferentes países. Acá hay vigentes, hay la ley que... La ley está vigente en otros países y ha resultado ser un éxito. ¿Y acá? Y el gobierno ha promovido un montón de cuestiones para que las personas que han formado empresas por acción simplificada o sociedades por acción Sí. simplificada, como se llaman en otros Tenemos países, que cerrar. puedan Sí. tener un montón de facilidades a la hora justamente de hacer negocio en el mercado. Bueno, Rodolfo Espínola Imas, muchas gracias, querido. Gracias, Y Héctor, para muy amable. Pablo Velázquez, finalmente, para las personas que quieran averiguar más, ¿por dónde, qué páginas se pueden contactar, qué números, dónde, Sí. alguna dirección de correo electrónico por lo menos? Puede entrar en la página del MIC, ahí está Sí. mucha información. O de lo contrario, también puede comunicarse conmigo, con Rodolfo, en cualquiera de nuestras páginas sociales, Twitter, nombre y apellido, Pablo Velázquez, Rodolfo Espínola, también nos pueden Están así escribir en, desde ahí. en el Twitter, están Pablo Velázquez y Rodolfo Espínola. Imas. Exactamente. Sí, ahí Ok. también. De hecho, hace poco salió una publicación mía sobre Bueno. este tipo de empresas, así que pueden Perfecto. informarse ahí. Gracias, directamente. queridos. Gracias, Gracias, Héctor, por realmente. este tiempo. Mo, por favor, importante gracias, este Héctor. tipo de aporte al crecimiento, porque más que nada es crecimiento y formalización de la economía y apoyo fundamentalmente al emprendedor, no importando su tamaño. A la vuelta al corte, continuamos con más Causa Justa. Estamos en el contexto de un paro de camioneros que tienen un hecho, una pelea puntual, por así decirlo, con cierto sector de la economía, cierto sector de la producción en el país, pero estamos todos afectados. E incluso se habla ya de desabastecimiento de algunos productos y de un daño económico muy importante. Hay demasiados muchos componentes, obviamente acá en Causa Justa, como en un programa judicial, vamos a abordar desde el punto de vista jurídico, porque gremios de la producción a través del doctor Ricardo Preda plantearon una acción ante el Ministerio Público por los hechos que siguen sucediendo, pues el paro de camioneros continúa. Está el doctor Ricardo Preda con nosotros. ¿Cómo estás, Preda? Bienvenido nuevamente a Causa Justa. ¿Cómo estás?
Buenas noches, Héctor, para ti, para la audiencia. Un placer siempre estar con ustedes. Hay muchos abordajes con respecto a las consecuencias de este paro de camioneros, en donde este grupo habla, sus líderes hablan de que supuestamente hay normal tránsito por las rutas, pero hay muchas situaciones y muchos testimonios que dicen absolutamente lo contrario, Preda. ¿Cómo es la situación y cuál es el evento jurídico que debe aplicarse o las situaciones jurídicas que debe aplicarse a partir de esto que se está dando? Bueno, acá hay que atender, digamos, varias cuestiones. En el caso de CAPRO, CAPECO y FECOPRO, que son los gremios a quienes yo represento, formulamos una denuncia penal ante la Fiscalía General del Estado la semana pasada. El Ministerio Público, en la persona de la fiscal general, ha reaccionado inmediatamente ante esta situación, conformando un equipo de trabajo para investigar los hechos que se suceden en la ciudad capital. Y por otro lado, nominó al fiscal adjunto Jorge Sosa para que por un lado lidere este equipo de trabajo que investigan los hechos en Asunción y por otro lado que coordine con sus colegas en los diferentes puntos del país. En ese contexto, los fiscales han actuado de una manera rápida en realizar las diligencias que se habían solicitado en esa denuncia. Entre ellas la de ordenar, de solicitar a la Policía Nacional que identifique tanto a los choferes como a los vehículos que están en estos diversos puntos de cierre. De la misma manera se ha solicitado que procedan a solicitar a la Policía Nacional que se encargue de despejar esos cierres. Todo esto fue, digamos, practicado por los agentes del Ministerio Público. Sin embargo, acá hay que ser bien sinceros y bueno, yo también eso le indiqué a mis mandantes, que aunque tengamos la buena predisposición que desde un inicio mostró la Fiscalía tiene un límite, que es básicamente la de dar las instrucciones. La Fiscalía no tiene, aparte que no es su función constitucional, no puede ejecutar esas decisiones. Es decir, no puede ir un fiscal a él por su cuenta despejar la ruta, ni la Fiscalía tiene ese rol. Hasta acá la cuestión está en una omisión bastante grave por parte de la Policía Nacional en no ejecutar, por un lado, decisiones de agentes del Ministerio Público y por otro lado, ante hechos de flagrancia que ocurren ante ellos mismos, definitivamente no hay ninguna actuación. Porque en conversaciones que yo tuve con el coordinador de todas estas gestiones dentro del Ministerio Público, que es con el doctor Jorge Sosa, él me había indicado que ellos no reciben comunicaciones de oficio de la Policía Nacional. Es decir, la Policía Nacional no le está comunicando a la Fiscalía hechos punibles. O sea, en teoría sería como que no se están cometiendo hechos No, punibles en sí, estos lugares. para la Policía Nacional no están existiendo hechos punibles. A pesar Sí, por lo menos. de las decenas de testimonios en las redes sociales que se pueden ver de que realmente hay camioneros, hay camiones que que no están plegados a la huelga, que ni siquiera transportan granos, que no pueden hacer su trabajo. No, acá, no, y nosotros estamos cumpliendo esa tarea porque a través de todos los agremiados estamos recibiendo videos, audios, fotografías, textos donde nos indican sucesos concretos y nosotros le estamos poniendo a conocimiento al fiscal adjunto para que éste a su vez canalice a las ciudades, a los fiscales de los lugares donde estos hechos ocurrieron. Como te dije, el Ministerio Público tiene esa limitación, así que nosotros estamos realmente preocupados porque a medida que pasa el tiempo, la promesa del Ministerio del Interior de que las rutas serían despejadas o que se garantizaría el libre tránsito, es un discurso que definitivamente no tiene su correlato en la realidad. Es decir, si uno ahora pretende desplazarse de Asunción a Ciudad del Este, yo les puedo asegurar que
van a tener una demora importante si lo hacen en un automóvil, y si lo hacen en un camión, posiblemente se pueden demorar días. ¿Y cómo es posible entonces? Acá hay responsabilidades por parte de la Policía Nacional. ¿No es necesario que la Policía Nacional también sea observada, pero desde el punto de vista de alguna acción jurídica por daños y perjuicios? A ver, vamos a ser claro y contundente, al menos en mi postura personal. Toda manifestación, toda expresión, toda libertad de expresión está sostenida, amparada y protegida por la Constitución Nacional. Todos, con las limitaciones que impone la ley, podemos hacer uso de ese derecho constitucional de expresarnos libremente, de manifestarnos, de protestar, de exigir, de pedir. Sí, definitivamente en el Pero, caso, y acá pero hay que ser, sí, sí, pero hay responsabilidades que se tienen que tomar en cuenta. Responsabilidades sí, que no se toman en cuenta. Responsabilidades, por ejemplo, de la Policía Nacional que se niega a hacer su trabajo. así mismo es, Héctor. Acá la cuestión es la siguiente. Los camioneros que están cerrando las rutas no son empleados, ellos son empleadores, porque de hecho que lo que están reclamando no son salarios, están reclamando mejores precios de flete. Eso significa que ellos son propietarios. En primer lugar, quiero aclarar que el conflicto real de los camioneros no es con mis mandantes, aunque ellos traten de identificarle a mis mandantes como, en realidad el conflicto de los camioneros es con las denominadas transportadoras, y estas transportadoras, y tanto los camioneros como estas, en realidad están bajo la regulación del Estado, del Poder Ejecutivo, a través de los órganos que se encargan de ese tipo de cuestiones. Perfecto. Así que si hay algún conflicto entre transportadoras y camioneros, no son las empresas agroexportadoras o las industrias que los cereales y la leguminosa procesan, ni las cooperativas las que tienen que sufrir Perfecto. ese efecto. Doctor Preda, está del otro lado, también vía Zoom, la querida colega abogada, telefónico, perdón, yo dije Zoom, Liz de Prant de Agetraspar, que es una de las agremiaciones de transportistas, de camioneros, que están en esta movilización. Querida colega, ¿cómo estás? Bienvenida a Causa Justa. Buenas noches, nosotros en realidad estamos muy entusiasmados, estamos en pleno proceso legislativo, vamos por lo menos avanzando de a poquito. La problemática ya está instalada en nuestro poder legislativo, al fin, después de tanto sacrificio, después de tantas idas y venidas. También tenemos a una ciudadanía que ya está empezando a entender que la problemática en realidad existe, y pasamos al siguiente punto, que es en el cual tenemos que encontrar puntos de solución a la problemática. Creo que nos va a ser muy difícil porque todos los actores que estamos involucrados acá, los verdaderos involucrados, entendemos del mecanismo y de la logística, la dinámica que se imprime. Entonces, prácticamente en ese camino, en ese trayecto, estamos ya llegando a una probable pronta solución. Ahora, está del otro lado telefónico el también colega, por Zoom, mejor dicho, el doctor Ricardo Preda, señora Liz. Vamos a un poco tratar de dialogar entre todos. ¿Cómo aborda la Agetrapar, señora Liz, esta situación de este planteamiento jurídico en donde se pide que se investiguen los bloqueos de rutas por las consecuencias económicas y también por la violación de garantías constitucionales, por ejemplo, de la libertad de tránsito? ¿Cómo toman ustedes eso? Bueno, quiero sentar las bases principales de que nosotros, para iniciar esta movilización, hemos pedido el auxilio de la fuerza pública, hemos hecho los permisos correspondientes, hemos hecho la presentación ante las autoridades conforme todas las agremiaciones están reconocidas. Obviamente hemos pedido el apoyo para no tener ningún tipo de desbande, y mi colega sabe perfectamente, ¿verdad?, y toda la ciudadanía, de que si hay algún tipo de reclamo, eso tiene que correr por el conducto adecuado, y las instituciones tienen que actuar en forma, dentro de una investigación en forma personal, porque no existe
una responsabilidad innominal, no sé, de investigar nomás porque uno habla en la radio o hace una presentación así poco clara. Probablemente por ahí esté puntualizado el tema. De nuestra parte, al menos los miembros de los directivos, la gente que estamos iniciando esta movilización, en ningún momento hemos instado a ningún tipo de comisión de hecho punible ni a ningún... Pero, a ver, doctor Ricardo Preda, ¿qué contesta a la señora Liz, a la doctora Liz? Bueno, no sé qué formación tiene la señora, pero romper el vidrio de un vehículo que está en movimiento porque no se quiere plegar al paro. El paro es, por supuesto que es ilícito, ¿verdad? El paro en sí, es decir, la decisión de un empleador de no trabajar porque está reclamando derechos, eso es, pero totalmente legítimo. Ahí no hay ninguna discusión, y que ellos promuevan un proyecto de ley que uno puede estar de acuerdo o no, pero eso es un legítimo derecho que ellos tienen. Ahora, lo que no creo, o por lo menos no me suena razonable, es que se llegue a un acuerdo con la policía, por ejemplo, para romperle el parabrisas a alguien o para retenerle, como tenemos hechos concretos que hemos puesto a conocimiento del Ministerio Público. Y bueno, no sé si leyó la denuncia, si leyó, lo pudo comprender. No se trata de una presentación sin identificar lo que se puede identificar. Es decir, cuando podemos saber cómo se llama la persona, obviamente identificamos el nombre. En los casos donde tenemos imágenes, identificamos quién es la persona que, por ejemplo, está realizando un acto coactivo de impedirle a alguien que se mueva del lugar. Es decir, le impiden a un camionero que no se quiere plegar al paro a que se quede en un lugar. Eso se llama privación de libertad. Otra cosa es que ellos protesten y, por supuesto, eso es su derecho. Lo que no pueden hacer es imponerle a otros quedarse en un lugar y no poder moverse de ese lugar. Señora Liz, ¿qué dice a lo que estima o indica el doctor Ricardo Preda? Querida audiencia y querida ciudadanía toda, nosotros hemos estado pasando por una situación de presión y cuasi probable comisión de hechos punibles en muchos sentidos durante mucho tiempo, y jamás hemos acudido a criminalizar esa situación, ni hemos acudido porque siempre estuvimos considerando que la problemática está dentro del ámbito comercial en el cual deberíamos estar conversando todos. En ese momento, y tal y cual como siempre escuchamos, que se rompen vidrios, que se hacen esto, que se hacen aquello, y en realidad de toda la gente que estamos movilizadas, probablemente exista un volumen, un porcentaje de personas que estén violentas, pero ese porcentaje tiene que ser individualizada. No se puede generalizar con que todos los camioneros, toda la movilización está fuera de lugar. Yo no sé si usted vio cómo estamos alineados, quietitos, hacemos una circulación, realmente afectamos la costanera. Pero afectar la costanera se hizo con un permiso de la policía. ¿Por qué? Porque meter dentro del marchódromo los camiones iba a resultar más incómodo. Entonces ellos nos autorizaron. Estamos ahí, estamos manifestándonos. Si a nivel país, en cada punto digamos, de movilización, existe algún tipo de cuestión que tenga que dilucidarse, pues bien, todavía no hemos visto la cara de ningún fiscal. Doctora Liz, no pretendan criminalizar. Sí, doctora Liz, porque eso es ridículo. Una consultita, doctora Liz Prani, enseguida le doy la palabra al doctor Ricardo Preda. La Policía Nacional les autorizó a ustedes a bloquear la costanera, creo que fue antes de ayer. ¿La Policía Nacional le dio el permiso? Hemos bloqueado a manifestarnos dentro de una franja de la costanera. La costanera no está bloqueada. A ver, mi querida señora Liz, mi querida colega doctora Liz Prant, sí, yo soy testigo que la costanera se bloqueó. Yo tuve que desviar de la costanera en esta semana. Disculpe que le diga. Todos los días, todo el tiempo. No, pero porque estaba cortada la costanera, tuve que dar media vuelta, pero bueno, no se preocupe, no voy a autorreferenciarme. El doctor Ricardo Preda, ¿qué dice a lo que indica la distinguida colega Liz Prant? Bueno, es un dato importante de lo que dice la doctora, que la Fiscalía, en este caso la Policía Nacional le autorizó
a estos camiones a estacionarse en lugares no permitidos y en obstaculizar el tránsito en una calzada sobre justamente una vía de acceso rápido al centro de Asunción. Y si es que además cierran el tránsito con autorización de la Policía Nacional, aunque sean 5 o 10 minutos, eso no está permitido. Así que relativizar las cosas por el tiempo, bueno, definitivamente eso denota el nivel de la discusión, ¿verdad? O sea, acá estamos hablando de gente que pretende banalizar cualquier ataque a los derechos de los demás ciudadanos. Pero en fin, bueno, cada uno tiene su forma de actuar y cada uno tiene la forma de desarrollar sus actividades, pero definitivamente no estoy viendo que la gente apoye esa posición, así que, en fin, mientras sigamos teniendo un país como este, difícilmente vamos a transitar hacia mejores horizontes. Si la Policía Nacional, según la abogada, le autorizó a estacionar en lugares incorrectos y además en obstaculizar el tránsito, aunque estén en la media calzada de la costanera, y en algunos momentos cerrarla, o que los dirigentes amenacen que marcharían sin piedad sobre la ciudad de Asunción. Bueno, si eso no es absolutamente nada punible, bueno, podría a la abogada invitársele a participar de algunas charlas sobre el derecho penal, ¿verdad? Doctora Liz de Pran, por favor. Yo no quiero entrar en ese pequeño jueguito de la burla, de la joda y de, digamos, esas palabras medianamente dichas, ¿verdad? Pero yo pregunto nomás, ¿verdad? Realmente, en ningún momento yo he estado en ese lugar con mi camión. Hay manifestantes que están circulando y se están acomodando ahí y tienen el control y la permanencia de la policía, que es la única fuerza pública que controla todo. En realidad, a ellos tendrían que estar preguntándoles la razón, el fundamento, o el por qué se permite este tipo de acción. Yo quiero creer, en base a esa permanencia y ese apoyo que existe ahí, de que eso sí está autorizado hasta ahora, porque creo que el camión no puede hacer otra cosa que circular por la ruta, a no ser que le pongamos ala o le pongamos, no sé. En realidad, los camiones están, si obstaculizan totalmente el tránsito, según lo que he visto, es en el tiempo en el que se están acomodando, porque los camiones no pueden estar parados totalmente, tienen que arrancar, circular, movilizarse, o sea que no sé cuál se explica, pero voy a pasar el punto hacia el lado donde tiene que irse. En este momento estamos llamando digamos, a las personas involucradas en el servicio a presentarse ante el Poder Legislativo, a ofrecer, a establecer, a delinear las cuestiones que harían a una probable ley que tenga que sancionarse en función a lo que realmente es la problemática. En este momento tenemos también al Poder Ejecutivo tratando de poner, o por lo menos algún tipo de calma, estableciendo mediante un decreto, una mesa, un comité que ya provisionalmente se adelante al funcionamiento de lo que va a tener la ley, para evitar realmente, porque los números de los daños que se producen por la falta de cumplimiento en el pago y la coacción en muchos sentidos, económica en muchos sentidos, a todo el sector durante mucho tiempo, tiene que solucionarse y está en manos del poder que tiene que realizarlo dentro de un proceso que está en la ley. Entonces, estamos esperando a esa gente. Hasta ahora no la hemos escuchado solamente playarse. Hablan siempre una y otra y otra y otra vez sobre el mismo punto de que la oferta a la demanda, y ellos saben perfectamente que el proceso y la ley y el mecanismo que se está pidiendo es un conjunto de cosas. Es declarar de interés público un tipo de servicio que necesita el mecanismo y el apoyo del Estado para funcionar en igualdad de condiciones, con una tabla
que se establece, digamos, con conocimiento exacto de lo que es el servicio. Perfecto. Con otro reconocimiento de otros derechos que son, por ejemplo, la estadía, que son, por ejemplo, el alquiler de bodega, las sanciones que deben darse, el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Todo eso hemos puesto sobre la mesa con una buena voluntad y con una... Doctora Liz de Pran, finalmente ustedes tenían un anuncio que hacer también, tenías un anuncio que hacer. ¿Cuál es ese anuncio que querías hacer? El de los piquetes. No, en realidad estamos hablando con todo porque existe una problemática y existe una queja de todo el mundo, ¿verdad? Con respecto a que estamos en la ruta, ¿verdad? El camionero tiene que estar en la ruta, necesariamente no tiene otro lugar donde funcionar. Entonces, el anuncio que estamos haciendo es que estamos en este momento hablando con cada uno de los responsables de los puntos de movilización, pidiendo que tengan paciencia, porque de hecho tenemos muy buenas expectativas de solución. Y ¿Se levantan los piquetes, doctora Liz de Pran? ¿Se levantan los piquetes? Se levantan los piquetes. Espera, estás anunciando formalmente, sos una de las voces más autorizadas de este sector de servicio que es de los transportistas, camioneros. Las movilizaciones están siendo orientadas hacia una tranquilidad, que nos tranquilicemos, que nos vamos a... el anuncio tuyo, doctora Liz de Pran, el anuncio tuyo es que los piquetes se levantan. No, señor, en absoluto. Los piquetes continúan entonces. Hasta que salga la ley. Ok. Doctora Liz de Pran, un placer realmente hablar con usted, señora. Hasta luego. Tranquilizar el ambiente caldeado que existe. Gracias, doctora. La responsabilidad es parte de ustedes que están en la ruta y permitir ustedes, mi querida doctora, con todo el respeto del mundo, que se respete la libertad de circulación de aquellas personas que no están plegadas a la movilización. Un abrazo grande, señora. Hasta luego. Doctor Ricardo Preda, para cerrar contigo, 2 últimas palabras, por favor. Bueno, muy interesante lo explicado por la doctora. Según ella, la policía les autoriza a ellos a cerrar la ruta. Así que yo creo que eso es lo que quito en limpio de esta entrevista de esta abogada, que bueno, que ellos tienen la autorización de la policía para instalar camiones en la costanera y para cerrar las rutas del país. Así que, bueno, si la policía es la que autoriza la comisión de hechos punibles, ya el reclamo de lo que se pueda lograr de aquí en adelante es complicado, ¿verdad? Pero bueno, yo sigo confiando en el Ministerio Público y las acciones seguramente las va a tomar el Ministerio Público y seguramente por ahí aparece también algún oficial público imputado por no hacer su trabajo. Doctor Ricardo Preda, muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Realmente interesante todo lo que se planteó en esta entrevista. Realmente mucho para debatir todo lo que se planteó en esta entrevista. A la vuelta al corte vamos a hablar de la cuestión ambiental. Vamos a hablar con un representante de la organización ambiental WWF que nos va a venir a hablar sobre la advertencia que tenemos a nivel mundial sobre lo que le está pasando a la naturaleza. A la vuelta al corte. Nos acompaña Oscar Rodas, director de Cambio Climático de la Organización Mundial WWF. Oscar Rodas, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar aquí contigo y llegar a la audiencia. Tenemos poco tiempo, pero el mensaje entonces debe ser claro y contundente. ¿Qué pasa con el medio ambiente? Bueno, estamos en un desequilibrio ambiental a nivel global y recientemente los científicos de las Naciones Unidas nos han advertido de que estamos en la alerta roja con uno de los problemas ambientales más graves en el mundo, que es el cambio climático. En este momento, para que la audiencia sepa, el mundo está en llamas. Estamos con incendios forestales que no pueden ser detenidos en Algeria, en Turquía, estamos con incendios forestales en Norteamérica. En nuestro país estamos con la mayor sequía histórica de nuestros ríos y esos son los impactos adversos de este mayor problema ambiental de la humanidad, que es el cambio climático, y el panel intergubernamental de científicos de las Naciones Unidas lanzó esta semana un informe de que estamos a punto de llegar a un clima
que ya no va a ser beneficioso para la humanidad y algunos lugares del mundo serán inhabitables. Directamente inhabitables. Este informe dividió el mundo en hexágonos y ubicó a Sudamérica como una región en particular. ¿Qué dice este informe? Que en noviembre va a ser, que ya fue aprobado, pero en noviembre va a ser más debatido aún. ¿Qué dice este informe sobre Sudamérica? Exactamente, este informe, bueno, en noviembre, en la conferencia número 26 de los países parte del cambio climático, la que está mencionando, que se va a realizar en el Reino Unido, en la ciudad de Glasgow, se va a, no solamente a debatir, sino que va a salir un consenso de las Naciones Unidas al nivel de las naciones para detener lo antes posible y tomar las medidas urgentes para eso. En nuestro caso, por ejemplo, en el Paraguay, como mencioné, estamos con situaciones extremas y Paraguay, al pertenecer al cono sur de Sudamérica, está dentro de esos hexágonos, de esos análisis regionales que indican que las sequías se van a ir acentuando año a año. ¿Cuál es la evidencia más contundente de eso que tenemos y que podemos, los que vivimos cerca del río Paraguay? ¿Cuál es la evidencia? Lo que vivimos en Paraguay, ¿cuál es la evidencia más contundente? Bueno, uno simplemente se acerca al río Paraguay y hay sectores del canal principal del río que no se observaban hace siglos y hoy se pueden observar. Hay bancos de arena, bancos rocosos que se observan a simple vista en el río Paraguay y en el río Paraná. Hace poco estaban anunciando la noticia que en la ciudad de Monte Carlo, departamento de Misiones, Argentina, la gente estuvo a punto de cruzar el río Paraná caminando hacia el Paraguay. Así es que eso está afectando la producción de energía hidroeléctrica, se ha reducido la generación de energía hidroeléctrica, que es importante para el Paraguay, y también ha bloqueado totalmente la navegabilidad de nuestros ríos. Y que Paraguay necesita absolutamente de sus ríos Paraguay y Pilcomayo también, pero Paraná ni qué decir. Absolutamente, en estos momentos están con una capacidad mínima, casi nula de exportación e importación de insumos y eso afecta muchísimo a Paraguay porque somos un país sin litoral marítimo y dependemos de los ríos y los ríos dependen del cambio climático. El mensaje es qué podemos hacer como ciudadanos, como individuos, ni qué decir como Estado, pero como individuos, ¿qué podemos hacer? Como individuos cambiar nuestros hábitos, el cambio de hábitos de cómo consumimos los alimentos, cómo producimos los alimentos, cómo separamos la basura. Si separamos mal la basura, estamos generando gases de efecto invernadero que contribuyen con el cambio climático. Lo primero comienza, lo más sencillo, separar bien la basura en la casa. Así de simple. Y si uno fuma, no tirar la colilla del cigarrillo a la calle. Absolutamente, y mucho menos si uno está en la ruta cerca de un pastizal o de un bosque, porque eso puede generar un incendio forestal que va a contaminar la atmósfera y contribuir con el cambio climático. Oscar, vamos a continuar con esto, realmente es muy interesante. ¿Cuál es un último mensaje, por favor? Estamos a tiempo de actuar si no queremos llegar a un punto de no retorno desde WWF y de la sociedad civil en general. Solicitamos a las autoridades de nuestro gobierno y a las autoridades mundiales que este fin de año en Glasgow tomen una medida fuerte para detener el cambio climático. Se lo tienen que hacer. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, realmente. Y bueno, vamos a ver qué sucede con esto, pero el papel y el trabajo es de todos. Así de todos. En este tema de defender el medio ambiente, no hay ni individuo menos importante, ni papel menos importante. Todos somos igual de importantes para defender el medio ambiente. Nos vemos en el próximo programa de Causa Justa. Chao.